Bienvenidos al podcast de produccionaudiovisual.com. Presenta y dirige Rodrigo Espinel. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Espinel y esto es el podcast de produccionaudiovisual.com. Hoy tengo el gustazo de entrevistar a Paco Rodríguez, un productor con más de 30 años de experiencia en el sector del cine, la televisión y la animación, a lo largo de los cuales ha cosechado 4 premios Goya y al mismo tiempo uno de los mayores expertos en nuestro país en el campo de la internacionalización del audiovisual. Colaborador habitual para el ICCES y consultor y formador desde su empresa Media Training and Consulting, Paco es un gran experto en cómo vender contenidos de cine y televisión en el mercado internacional y en la financiación de coproducciones, y de eso es de lo que quiero hablar hoy con él. Eres experto en la internacionalización de proyectos audiovisuales. Imaginemos que yo tengo una buena historia, un buen guión. ¿Por dónde empiezo? Si tienes un buen guión, pues empiezas por darle un packaging a tu proyecto. Es decir, que aparte del guión tendrás que darle un empaquetamiento que es el talento que vas a tener aparte del guión que tienes. ¿Qué coste va a tener ese proyecto? ¿En qué dimensión presupuestaria te sitúas? Y a partir de ahí ya tienes una definición, si es un proyecto comercial, si es un proyecto autoral, si es un proyecto experimental, y a partir de ahí tienes que definir realmente el formato, si es un largo, si es una serie ficción, cuántos capítulos, qué duración. Entonces empiezas a trabajar el empaquetamiento, empiezas a desarrollar una Biblia, ya sea para ficción, la Biblia de ficción, ya sea para animación, ya sea para ficción, empiezas a desarrollar una memoria del proyecto, y empiezas realmente a tener los elementos básicos que van a ser un plan de producción, el presupuesto, el plan de financiación y como mínimo también pues un mínimo plan de explotación, sobre todo si estamos más en una vía más comercial, ¿no? Es decir, con un ánimo de lucro y que no solamente un proyecto autoral que puede ser para mirarse el ombligo o simplemente para contar algo que quiere uno compartir al mundo, ¿no? Entonces, si tienes un proyecto más autoral, realmente ya es un camino, y esa propia definición de proyecto te marca un camino. Ese camino pues será lo más seguro los festivales, brillar en los festivales, y si brillas en los festivales pues lo mismo tienes una explotación posterior. Pero para todo proyecto autorial yo siempre sugiero que lo tengas financiado al 100%, no dejes ningún fleco de un deficit financing porque difícilmente lo puedas recuperar en la explotación y en salas. Las salas son prácticamente simbólicas para ese tipo de proyectos y en todo caso si brillas en los festivales pues al menos puedes tener alguna explotación en algún país. Tienes que pensar que el mercado para cualquier cinematografía del mundo mundial es muy limitado cuando llegas a mercados de destino donde prevalece el contenido local y el contenido de Estados Unidos, de Major. Más o menos en el mundo pueden llevarse del 70 al 90% de la cuota de mercado y hasta el 95% en ciertos países. Con lo cual, eso es lo que se lleva lo local, también con un porcentaje bajo, gran porcentaje en Estados Unidos y pequeño porcentaje para el resto de mercados. Claro. Entonces, ¿quién llega ahí? Muy pocos. Pensemos que se hacen una media de más de 3.000 películas al año, hablando de cine. Pues ahí van a brillar los que hayan brillado realmente en los festivales y tengan premios en Berlín, en Cannes, en Toronto, y esos pues son los que va a coger el mercado más limitado. Entonces entiendo que me has respondido ya indirectamente a la segunda pregunta, que era ¿cuál es el principal elemento que debe tener mi proyecto para atraer la atención de un mercado internacional? Es tener una buena idea que ya haya demostrado su valía en festivales o en... Ese es un camino, ese es el camino más autoral. Ahora yo puedo tener un proyecto más comercial, ¿okay? Con una dimensión presupuestaria más poderosa, con un casting más poderoso y de ámbito internacional. Entonces, si ese proyecto está con dimensión presupuestaria, talento y todo ese packaging está bien armado, entonces a partir de ahí puedo prevender, es decir, vender antes de haber terminado la producción. Entonces, durante la preproducción hasta la postproducción puedes tener preventas y esas preventas se van a hacer lo más seguro a través de un distribuidor internacional que te anticipe un dinero para reservarse la exclusiva mundial menos los territorios que tenga cerrados para financiar, o un agente de ventas que te funcione a comisión. Pero tienes que desde el mismo desarrollo en tu packaging empezar ya a desbrozar el terreno con estos agentes o distribuidores internacionales. Pero ahí ya sí tenemos un ánimo de lucro y si buscamos un plan de explotación y empezamos
a querer ganar dinero. Sí, no, claro. Entonces son dos caminos muy diferentes. ¿Y a qué tipo de proyectos? O sea, cualquier proyecto vale, centrándonos más en proyectos comerciales que quieran buscar una financiación a través de coproducción internacional, ¿crees que cualquier proyecto vale para ese tipo de financiación o no? No cualquier proyecto vale. Y por otro lado también cuando entramos en la complejidad de la coproducción, es decir, puedo a un momento dado simplemente ir a un mercado internacional con un proyecto comercial desde España, y porque he podido tener los recursos a través de una financiación pública, desgravación fiscal, derechos de antena y tal, he montado un proyecto comercial y puedo ir por ese camino. Y simplemente sales a buscar más. Pero cuando ya damos el paso más internacional, que puede ser coproducir en una bipartita o una tripartita, por un lado le estamos dando una mayor dimensión porque ya hay 2 o 3 territorios que acogen ese proyecto, que se están financiando. Por otro lado, aumentamos los recursos, no es una financiación exclusivamente de España con sus limitaciones, pero lo mismo puedo duplicar o triplicar ese presupuesto y tener mayor recursos y acceder a mejor casting y tal. Pues esos presupuestos más o menos dentro de Europa, donde estamos más en un nivel David contra Goliat, pues nosotros estamos más o menos en unos 7, 8, 10, 15... Superamos esto ya desde Europa y no tenemos la ecuación de Estados Unidos, no va a ser muy difícil recuperar. Que pase de los 10 millones para arriba si no lo tienes bien financiado por otras fórmulas, que hay mucho más, o hay más teclas para poder financiar desde Francia, por ejemplo, pues pueden ser viables y después todo lo que te vaya llegando es jamón. Entonces, permite la coproducción abrir mercados y segundo, dimensionar más el proyecto y hacerlo más internacional. Ok. ¿Y cuál crees que es el principal reto a la hora de enfrentarse a un productor a la hora de internacionalizar su película? Hablar inglés. Ok. ¿Y cómo andan los productores españoles desde tu punto de vista? Bastante pez, que decirás, hay algunos que sí, pero es clave. Es clave para moverte un mercado internacional porque trates con asiáticos o trates con europeos o no con latinos, pero la mayoría de gente habla inglés, hablar inglés. Segundo, realmente tener un conocimiento importante de las reglas del juego de los países destinos donde quieres ir. No ir al estilo paracaidista, sin saber nada. ¿Qué pasa? Al estilo español, que es de lo mío y a ver si cae algo. Pero antes de plantarte ante cualquier productor francés o latino, saber cómo es su sistema francés, cómo se financian, hacer tus deberes y hacer un estudio de mercado a ese nivel para ir mejor preparado. Tercero, ser productor y ser duro en las negociaciones, porque las negociaciones son ciertamente duras, sobre todo porque cada coproductor, sobre todo al estilo montaje europeo, va a tirar para su terreno, porque muchas ayudas públicas, y el cine, hablando de cine, menos en ficción televisiva, pero en cine, vive en toda Europa en parte del tercio o de la mitad de las ayudas públicas. Con lo cual, en ese aspecto, tienes que buscar ese equilibrio en que lo que requiera uno para lograr una financiación y necesita tal talento y necesita fabricar tanto o las localizaciones tienen que ser en mi país o los doblajes tal. Entonces hay ayudas que supeditan, uno, la autoría y condiciona esa ayuda a la autoría, y hay otros países que supeditan el gasto, la inversión, mínima inversión mínima en el país para hacer funcionar realmente las estructuras de producción de su propio país. La ingeniería de las subvenciones, todo arranca. Entonces hay países que juegan a dos bandas, como Canadá, defiende su autoría a muerte, pero incentiva realmente la producción local en servicios locales. Francia también está en ese club, Australia también, y hay otros que simplemente, más como Alemania, que fomentan pues, un apoyo fiscal o sobre la inversión que tú hagas en Alemania, pues te voy a devolver la mitad o te voy a devolver una parte de ello, ¿no? ¿Crees que los incentivos fiscales que está ofreciendo hoy en día en España son realmente atractivos para el mercado internacional, o es un escollo a la hora de generar coproducciones o atraer rodajes a España? Todavía no son lo suficientemente interesantes como nos gustaría. Son interesantes para mí donde suben al 45% como es Canarias. Canarias. ¿Okay? Eso es atractivo para cualquier productor, porque podemos en un momento dado pensar, como piensa muchas Film Commission, que aquí realmente lo guay es que somos el país del sol, tenemos una variedad de paisajes, tenemos una variedad cultural, eso lo tienen muchos patrimonio, países. pero eso lo tienen muchísimos países. Entonces simplemente
tú ves cómo se mueven, sobre todo esos productores de grandes presupuestos de Estados Unidos, que ellos van al estilo business, negocio, a minimizar sus costes de producción y a buscar los lugares donde gasten menos o recuperen mucho más. Si yo gasto 100 y recupero 5, pues me voy para allá. ¿Okay? Ya me adaptaré yo mis decorados y entonces diría que sí en Canarias, más tibio en la península, que es un 25 sobre el primer millón o un 20 y tal. Entonces, priman realmente pues, países que ya se han puesto como Hungría o se han puesto como Francia, Italia, un 40%, que son mucho más atractivos, son más competitivos. Y eso es lo que también pues, el gobierno aquí debería entender, porque es también toda la inversión que llega y que queda y que hace realmente mover la industria de servicios aquí, ¿no? ¿Y la famosa ley de mecenados? De momento es una cosa tibia, sin saber lo que es, sin avanzar mucho, que a un momento dado te la podía cambiar por la ley del crowdfunding, que es un poco más o menos de lo mismo. Pero bueno, para mí de momento esto no es un instrumento que no es muy común que un individuo se desgrabe un dinero en una película. Esa misma ley, por ejemplo, en Brasil sí funciona bien y la practican, o en otros países. Estados Unidos. Pero aquí creo que incluso hasta un desconocimiento de esa existencia y de todas formas. ¿Pero crees que va por ahí? O sea, ¿que sería bueno potenciarla? ¿O crees que realmente hay que buscar otros Estaría bien modelos? para completar otra parte de la financiación. Una cosa es que yo vaya a desgravar a sectores donde les sobran el dinero a final de año y quieran recuperar una parte de ello, y es dinero fuerte, pero quizás el mecenazgo va más para la autoría o el talento o las pequeñas y medianas empresas, o hacia un cine más low cost o más experimental, donde esa ley de mecenazgo pueda aportar unos montos menores que la otra, pero motivadores para hacer proyectos de lo sencillo complejo, pues desde un corto hasta hacer otro tipo de contenidos. Ok. Si hubiésemos tenido esta conversación hace 5 años o menos, donde todavía no habían aparecido las plataformas SVOD, hablar de la internacionalización de un producto visual sería muy diferente a como lo hacemos hoy en día, donde si consigues vender tu producto a una de estas plataformas, estás hablando de una internacionalización mundial. O sea, realmente las reglas de juego están cambiando ahora mismo, porque con la llegada de Netflix, de HBO, de todas estas plataformas. ¿Qué opinas de la revolución que están generando y cómo crees que van a impactar, por ejemplo, a lo que es la industria en España y a lo que es de cara a lo que es internacionalizar la industria española? Bueno, nosotros acabamos de sufrir un cambio de paradigma total en estos últimos años, desde el principio del 2000, con la llegada de Internet, y sobre todo con el ancho de banda. Es decir, si antes me acuerdo en los albores de Internet en el 2000 decían, no, pero Internet es hacer contenidos cortos, es lo que mola, es lo que le mola a la audiencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se vendía en aquel entonces, simplemente porque por el ancho de banda no pasaba más contenido. Entonces, un corto de varios minutos, una canción, pasaba fácilmente, y ahí empezó sobre todo la industria de musical a entrar en esto con todo el fenómeno que vino después. La digitalización lo que también ha aportado ha sido un cambio en los hábitos de consumo en las nuevas generaciones digitales. La transformación está llegando por las nuevas generaciones digitales, desde los millennium para abajo, que es la generación Z, es decir, los nativos digitales. Entonces es realmente donde está el foco ahora mismo, y donde está el foco puesto en todos los sectores de entretenimiento, desde los videojuegos hasta la serie de ficción y tal, donde pues, ya estas generaciones, sobre todo la generación Z, no ve televisión, no se sienta ante una pantalla, no llega a una cita. Y esto ha sido cambiado por como le tienen fichado en Estados Unidos, el AT&T, que es ver contenido en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, etc. Y cualquier contenido. Entonces eso ha llegado como un bulldozer arrasando con todo. Y ahí vemos, por un lado, una erosión importante de las televisiones en abierto, que siguen agarradas a su modelo ficticio de audiencia. Yo nunca me creí el tema de las audiencias televisivas por esa mediametría que aplican, y es un acto de fe que harían
las cadenas, los anunciantes. Y menos con los últimos cambios que siguen ahí agarrándose a... Siguen ahí para los agarrados a su modelo de negocio duro, que también es como el mismo que vivimos. Pues yo creo que empezó a morir paulatinamente en el 2003, 2004, que es el DVD, el soporte DVD, donde había una resistencia en vender a 20 euros y no más, y no se bajaban de ahí. Esa cabezonería de los antiguos sistemas de negocio, de mantener esos modelos a ultranza, hacen que otros le van a comer la tostada y los van a adelantar y lo están adelantando. Tardarán en reaccionar estas cadenas en abierto, donde ellas mismas están montando en paralelo sus plataformas digitales, pero que es un poco como el hipo de la cadena en abierto y tiene unos contenidos después ahí, pero no es realmente el sentirse de una plataforma donde sintonizas con esos contenidos, ya seas en filming porque es más cine de autor o tal, o más cine comercial al estilo HBO o Netflix o tal, que te lo están dando muy mascado. Y que esa tendencia dentro de lo que es la televisión en abierto clásica va a terminar en una televisión social, donde ahora mismo estamos en los albores de la televisión social, pero imagínate una red social televisiva donde tú estés opinando sobre un contenido, compartiendo con un colega o recibiendo... O comprando la ropa del actor en el momento en que ya existe esa tecnología. Entonces, eso es la tendencia que va a haber en detrimento de los antiguos modelos. Y entre medio, pues está una cosa que también termina desapareciendo, creo que es la televisión de pago, porque esta también tiene una cita y realmente a las nuevas generaciones no le gustan las citas para ver algo. Sí, bueno, en Latinoamérica están perdiendo suscriptores a carretas, fenómeno, por ejemplo, del mundo que está debajo de la raya Grecia, Patagonia, que somos países católicos, donde realmente nos gusta robar porque nos perdonan después, con lo cual pagar no nos gusta mucho, nos gusta más robar contenidos. Pero hemos visto que el fenómeno Netflix, por ejemplo, ha frenado la piratería que había a ultranza pues, en países como Colombia o México, donde Netflix ha dado así, pero también porque estaba dando por muy poco dinero una oferta interesante y que ya la gente pues, no se iba a molestar a piratear, descargar, contaminar sus ordenadores, etcétera. Pues el que ha podido aprovechar esa oportunidad la ha tomado y finalmente están abriendo un mercado importante en Latinoamérica. Sí, no, definitivamente. Me gustaría también hablar un poco de los cursos que ofreces a través de tu página web, porque creo que pueden interesar mucho a los escuchantes de este podcast, que son, cuando menos, amantes de la producción visual. Explícanos brevemente qué tipo de cursos estás ofreciendo hoy en día y a quién van dirigidos, o quién son el perfil de estudiantes que ya has tenido. Bien, pues esta plataforma la monté hace unos 10 años, cuando dejé realmente la producción de cine, cuando estuve en Filmax produciendo largos metrajes y por unas circunstancias personales me tuve que reinventar. Y a raíz de eso, pues creo que lo más sensato para mí era compartir pues, unos 20 y pico años de experiencia picando piedra Más de 30 como vendedor, porque he sido vendedor también en los 90, tuve una empresa propia de ventas internacionales y abrí bastante el mercado español a nivel internacional y de hecho gané bastante dinero en aquella época, era buena época, donde se pagaba mucho por un contenido. Ahora tenemos que vender el mismo contenido a 10 clientes para levantar el mismo dinero que levantábamos en los 90, ¿no? Entonces, para mí me hubiese gustado cuando empecé al menos haber accedido a ese tipo de conocimiento y no haber aprendido como he aprendido a golpe de prueba-error, que cuesta mucho, ¿ok? Entonces, pues monté una plataforma para enseñar de qué va el negocio, porque hay muchas plataformas, sobre todo en el campo de la animación, que es más mi especialidad, donde se enseña mucho el talento, cómo escribir, cómo dirigir, cómo animar, temas técnicos tal, pero no se enseña mucho sobre el negocio. Y creo que este país también, ciertamente, carece de buenos productores y buenos productores ejecutivos, ¿no? Aquí vamos un poquito más a salto de mata, como la idiosincrasia que tiene el español, ¿no? Presentando cualquier tipo de ayuda en el momento que está cerrando la plataforma. Entonces, pero aparte, presentando con muchas deficiencias, porque también en estos últimos 15 años he estado también en bastantes comisiones de evaluación de proyectos y ves un poco esas deficiencias. Entonces, para mí encontraba un hueco, no hay realmente una formación que se dé sobre la producción ejecutiva, técnicas de ventas, técnicas de pitch, coproducción internacional, ventas internacionales.
como es el transmedia, las narrativas, la producción transmedia, que es también una cosa que irá viniendo, de momento es tímida, sobre todo en el mercado español, pero también creo que por la idiosincrasia del propio español, que no es tan proactivo como el yankee en Estados Unidos, pero es un poco lo que enseño, ¿no? Lo enseño de una forma teórica y práctica, y creo que aprendemos haciendo y haciendo además en un proyecto propio. Estás mucho más motivado y al menos los cursos que implican realmente venir con un proyecto y trabajarlo durante ese mes, 2 meses, pues finalmente también inspira a la gente porque le estás enseñando otros caminos y tal que están ahí, que muchas veces pues, la gente ni saben que existen. De hecho, ¿hay algún caso de éxito que hayamos visto en los cines que se haya germinado en tu escuela online? No, en la escuela no, pero en consultoría, porque también tengo un otro frente de consultoría, pues ahora mismo la película que está ahora en cartelera, la de Un día más en la vida, o Un día más de vida, la de Kapuscinski. Estuve uno de los primeros ahí como consultor en este aspecto, en el primer contrato que se firmó con los polacos, ¿no? Entonces fue ahí de consultoría como otros proyectos, ¿no? Pero ese es uno por ejemplo. Y después de los alumnos, tampoco tengo alumnos que repiten, pero algunos no siguen. Pero aquí has visto una reunión. Sí, justo antes de quedar contigo, de llegar tú, estabas con 2 personas. Estaba aquí en una reunión y este es un antiguo alumno mío, que fue uno de producción ejecutiva y que está intentando montar una serie de ficción en coproducción con Colombia. Y tengo así varios proyectos que alumnos van llevando a cabo. Pues básicamente es esto, pero antes de acabar sí me gustaría invitar a todos los oyentes a que se suscriban en tu página web, para que tengan acceso por lo menos a una herramienta que a mí me ha ayudado mucho y que me parece súper interesante, que es el kit del productor, que es una carpeta llena de formularios, modelos de contrato, dosieres, informes actualizados, que creo que a cualquiera nos viene súper bien para estar al día. Nada más, muchísimas gracias, Paco, y ya sabes dónde está tu casa, cuando quieras. Encantado a ti de darme esta oportunidad de estar en tu blog y poder transmitir un poco lo que hago a tus audiencias. Descubre más podcasts como este en produccionaudiovisual.com y no dudes en seguirnos en las redes.